iban a escapar a Ucrania. Los desgraciados, porque no hay otro término que podemos utilizar, responsables del atentado en Moscú, que cobró la vida hasta el momento de 133 personas, huían para Ucrania. Han sido hallados, detectados y detenidos como debería esperarse por la justicia rusa. Fueron interceptados en Briansk, en Rusia, muy cerca de Ucrania. La pregunta es, ¿qué ofrecía Ucrania para estos personajes, estos macabros personajes? ¿Qué garantías les darían en esta zona, en esta nación gobernada por Volodymyr Zelensky? Claro, geográficamente, hay que ser francos, sí, podemos decir que desde luego no podrían ir por San Petersburgo ni hubiesen podido irse a Bielorrusia, ¿no? Quizás Ucrania era la única alternativa. Sin embargo, insistimos, ¿por qué Ucrania? ¿Por qué Ucrania? ¿Qué tiene que ver Ucrania en todo esto? Repito, geográficamente es entendible que en San Petersburgo o en Bielorrusia no hubiesen tenido salvación. ¿Y por qué Ucrania sí? Obviamente, estos personajes malévolos hubiesen pensado tal vez una suerte de escondite o complicidad por parte de los ucranianos, porque si uno dijese, bueno, desde luego van a Ucrania porque Rusia no tiene jurisdicción. Si es así, ¿por qué no fueron a Bielorrusia? ¿Mm? Si es así, ¿por qué no fueron a Bielorrusia? Ahora, estoy siendo muy inocente tal vez en este análisis por no afirmar cosas que seguramente a ustedes también se le vienen a la mente, de quién o quiénes están detrás de esto, ¿no? En fin, estas personas, 4 individuos para ser precisos, fueron detenidas ya por los agentes de seguridad rusos, quienes obviamente los harán hablar, cantar y explicar cuáles fueron sus motivaciones. Se habló en un momento, y ayer fue tendencia esta información, sobre la supuesta autoría de ISIS. Aparentemente, según informaron medios occidentales, se habían, digamos, habían divulgado un mensaje en el cual hacían saber al mundo que habían sido los autores del atentado en Moscú. Sin embargo, desde Rusia dudan mucho de estas versiones y lo ha dicho María Zaharova, nada menos, la portavoz de la Cancillería rusa, quien dice, no es muy certero lo que se está viendo en redes sociales, no es momento para afirmar nada ahora mismo, como lo vienen haciendo algunos medios occidentales. Lo vimos, por ejemplo, en la agencia EFE, Euronews, la CNN, digamos, lo dio por sentado, ¿no? Que ISIS había reivindicado el ataque, el atentado en Moscú. Entonces, desde luego, Zaharova pone en duda estas afirmaciones tan tajantes de los medios de comunicación y pide un poco más de paciencia porque las investigaciones continúan, porque ahora estas personas que han sido detenidas, insisto, cerca a la frontera con Ucrania, tendrán que contar con lujos y detalles, con pelos y detalles, cuáles fueron sus motivaciones. Desde luego, si uno hablase de ISIS, sí, claramente hay cuestiones ideológicas y una revancha que tienen pendiente con los rusos por lo que pasó en Siria, eso lo sabemos todos, pero también sabemos que ISIS no es precisamente un enemigo jurado de Occidente o el Occidente colectivo, ¿no? De hecho, si es que nos basamos en información pura y dura, hace un año aproximadamente, ya desde Rusia advertían de que ISIS venía siendo una herramienta de parte de Occidente. Y esto está documentado, no lo estoy inventando. Ustedes pueden googlear. Pongan Rusia, ISIS 2023, así de sencillo, y encontrarán cuál era la posición de Rusia sobre estos personajes, ¿no? Tan, digamos, nocivos para la humanidad. Y Rusia ya afirmaba, condenaba de antemano, que estos personajes venían siendo motivados por fuerzas que llegaban del otro lado del océano. No sé si soy explícito con lo que digo. Entonces, a partir de eso empezamos a tejer teorías y la versión de ISIS, de un ISIS que sea parte de lo que ocurrió desgraciadamente este fatídico 22 de marzo, ayer nada menos,
y ya obviamente con el paso de las horas se van viendo las consecuencias y el saldo de víctimas que siguen aumentando por decenas cada hora que pasa. Pero más allá de, digamos, de inculparlos a ellos o de ponerlos como parte de la narrativa, aún así hay mucho que explicar desde la versión de Rusia. Si fue ISIS, bueno, sabemos qué motivó a ISIS o no sabemos qué motivó a ISIS. Es una duda que se plantean muchos. Pero si fue ISIS, también hay que recordar otro detalle, ¿no? Donald Trump en su momento habló sobre cómo es que desde el sector de los demócratas, habló de Obama específicamente, habían participado en la formación o consolidación de lo que fue en algún momento un germen terroristas, porque es el término que debemos utilizar, sin miramientos. Ha sido tan grave lo que ha ocurrido en Rusia que desde luego, desde la Casa Blanca tuvieron que mostrar solidaridad, como era de esperarse, no era para menos, pero lo que se ha cuestionado desde Rusia ha sido el tono tan, digamos, tajante al afirmar que no hay indicios de que Ucrania esté involucrada en lo que pasó en Moscú, ¿sí? En el Crocus Hall City, para ser precisos. No hay indicios. Zaharova nuevamente cuestiona lo que dicen desde Estados Unidos y se pregunta cómo se puede tener tanta certeza, ¿no? Si sabes que no fueron ellos, tal vez sepas quiénes sí fueron. Más aún cuando hace 2 semanas la Embajada de Estados Unidos en Moscú habló sobre un atentado que venía en ciernes, en camino, ¿no? Hablaron de que había que tener mucho cuidado, especialmente con eventos multitudinarios, porque se avecinaba un escenario dantesco, como lo que pasó ayer en Moscú. Fue la Embajada de Estados Unidos en Moscú, en un mensaje dirigido a sus ciudadanos de hace 2 semanas, insisto, pasaron los días, llegó la contienda electoral, Putin ganó por largo, por mucho, más del 87% de sus ciudadanos electores decidieron por él, por su continuidad, y desde luego uno creería que este mensaje que habían enviado desde Estados Unidos era tan solamente un rumor con la intención de generar cierta inestabilidad en la sociedad rusa de cara a las elecciones. Pero no, finalmente se convirtió en un atentado. Entonces, si es que Estados Unidos tenía la información, seguramente también sabe quiénes están detrás de esto. Es muy raro. Por ejemplo, si yo le digo a mi, bueno, no mi vecino de la cuadra, ¿no? Probablemente si hablamos de términos geográficos, Estados Unidos y Rusia tienen una distancia importante más allá de lo que tiene que ver con Alaska, ¿no? Hablamos de las sociedades como tal, zonas centrales, si se quiere. Si yo a mi vecino de la otra cuadra le digo, oye, ten cuidado que en un par de semanas van a robar en tu casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Ustedes qué harían en este caso? ¿Qué harían en este caso? ¿A quién acudirían primero? Obviamente a la policía, pero ¿no les parecería coherente informar de que alguien les advirtió lo que ocurriría en su casa? ¿Mm? Eso no sería lo lógico, y no sería lo lógico también que la policía cite a esta persona como testigo y que obviamente manifieste de dónde parte la información. Claro, desde luego, desde la Casa Blanca, con el pasar de las horas, han tratado de aclarar que el mensaje que enviaron en su momento no iba dirigido específicamente a lo ocurrido en Moscú, que tenía otro tipo de información, otra intención, otra coloratura, si se quiere, de la información. Muy raro, por supuesto, ¿no? Muy extraño, por decirlo menos. Y volvemos a lo mismo de hace un momento. ¿Por qué huir a Ucrania? Vamos a ponerlos en un caso muy inocente, decir, bueno, está bien, el señor Volodymyr Zelensky no tiene nada que ver. Tal vez estos autores saben que desde el lado de Ucrania estos ataques probablemente sean celebrados y que desde luego no serán entregados a la justicia rusa. O bueno, esto en un supuesto porque ya fueron capturados, insisto, en Briansk. Ya no hay manera que esto pase. No pisaron suelo ucraniano hasta donde se sabe. Estos 4 fascinerosos, quienes tendrán que responder sobre lo que ocurrió en Moscú. Se han filtrado videos. Ahora mismo yo les pido y sí les sugiero
que tengan mucho cuidado con la información que circula, sobre todo en la plataforma X, y esto no es una crítica, por supuesto, a la plataforma en sí, sencillamente que la información que circula muchas veces trae fake news, ¿no? No se sabe hasta qué punto hay fuentes confiables, sobre todo por lo corta que es la información que normalmente circula en X, antes Twitter. Y seguramente se filtrarán videos, supuestos testimonios. Nosotros mismos ayer teníamos información, digamos, una avalancha, un aguacero de información que llegaba a través de esta red social, y por la seriedad con la que tratamos de afrontar estos temas, hemos visto prudente esperar un poco para poder agregar contenido. Por eso es que se habrán dado cuenta, estamos tratando de informar, no disparando información a diestra y siniestra, sino con mucha cautela, porque es importante que estos asuntos que involucran actos terroristas y que desgraciadamente cobraron un saldo muy triste, duele decirlo, 133 muertes. No es algo que ocurra así nada más. Pero insisto, por lo delicado que es el asunto y, por supuesto, por el escenario en el cual estamos hablando hacia ustedes, tenemos que tratar de esperar un poco para soltar información, porque hasta ayer era confirmado que ISIS era autor de este atentado, pero ya vieron, horas después, desde Rusia, no es que desmienten, pero piden un poco más de prudencia para confirmar si efectivamente ISIS tiene algo que ver. Por supuesto, aparecen voces como la del señor Medvedev, quien fue presidente ruso y ahora es vicepresidente del Consejo de Seguridad, quien habla de que esto va a significar un aniquilamiento de los autores, no solamente materiales, físicos, tangibles, sino también sobre los que sembraron la idea de hacerlo. Y si se comprueba que quien está involucrado es un líder europeo, según prevén desde Rusia, esto escalará a niveles insospechados. Hablamos ahora sí, señores, de un momento histórico, entiendo yo, de esos momentos que la historia muchas veces nos pone en una situación expectante, nos entretiene, entre comillas, por lo relevante que es, pero también preocupa, y mucho. ¿Sí? Es condenable lo que está pasando ahora mismo, y repetimos nuestra solidaridad desde Prensa Alternativa para todos aquellos que se han visto afectados. De hecho, tenemos información exclusiva justamente en el canal. Hemos compartido testimonios desde Moscú que fueron debidamente traducidos gracias al equipo de producción para que ustedes sepan lo que se está viviendo, que es importante compartirlo con ustedes porque, insistimos, más allá de las banderas, somos seres humanos, habitamos en un mismo espacio, en un mismo mundo, y desde luego jamás aplaudiremos situaciones como las vistas ayer. ¿Sí? En fin, los días pasarán seguramente. Ahora mismo, este fin de semana, se seguirán filtrando cosas, se seguirán divulgando actualizaciones, información, insisto yo, remarco, es importante lo que dicen las instituciones al respecto. Seguramente habrán voces de líderes quienes ya empezarán a tejer o empezarán ya a concluir de dónde viene la mano, ¿no? Nosotros, desde luego, cumpliremos con informar con seriedad lo que está pasando en este momento en Rusia y en Ucrania, porque finalmente Ucrania también forma parte de esto. Posiblemente los civiles ucranianos no tengan la culpa de lo que está pasando, más allá de la elección de Volodymyr Zelensky en su momento. Muchos de ellos ahora mismo son arrastrados a una guerra que no pidieron y son carne de cañón. Y por eso repetimos, Ucrania tiene mucho que ver en lo que está pasando, porque si efectivamente se demuestra lo que muchos insinúan, la guerra llegará a un nuevo nivel. Ya voces oficiales del oficialismo ucraniano, vale la redundancia, hablan de que esto que pasó en Rusia fue un autoatentado, lo han dicho con mucha ligereza, ¿no?
no hacen más que fastidiar a su pueblo con estas afirmaciones, porque desde luego va a llegar una respuesta y muy pronto. De hecho, ellos dicen, lo que pasó en Rusia es una justificación para posteriormente golpearnos a nosotros. Es la teoría conspiranoica que han soltado desde Ucrania, el entorno de Volodymyr Zelensky, nada menos. Entonces, la cosa va escalando. Parece que hablamos todos los días de lo mismo, pero no. Cada semana avanza 10, 20, 30, 50 centímetros, 1 metro, pero avanza. Avanza y parece no tener punto de retorno. Ayer justo lo conversamos con Eric Calcaño, a quien mando un saludo muy, muy especial, que es uno de nuestros invitados, masivo invitado de Prensa Alternativa, quien ha sido embajador de Argentina en Francia, y nos explicaba esta teoría del callejón sin salida, ¿no? Que estos líderes europeos no entienden que cuando llegaron al callejón sin salida lo que tienen que hacer es retroceder nada más. Insisten en querer romper la pared del muro y no se dan cuenta lo absurdo que se está volviendo esto. Rothbauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, pisa Ucrania, Macron amenaza con enviar tropas, en fin, se siguen dando situaciones críticas en torno a la guerra y parece que esto finalmente sí, pues será una guerra de desgaste y se mantendrá durante mucho tiempo, más allá de que Donald Trump sea electo o no presidente de los Estados Unidos, que es lo más probable. Pero ya da la sensación de que Europa se lo tomó personal, Europa occidental, los líderes europeos para ser más precisos, ¿no? Para ser justos. Tengo muy buenos amigos en España que seguramente no comparten las decisiones del bloque de Europa, de la OTAN. Y seguramente también condenan lo que está pasando y tienen sus prioridades y tienen sus propias preocupaciones que van más allá de la guerra. Obviamente la guerra nos preocupa a todos, pero desde luego si tu país no está involucrado, pero hay recesión, hay crisis económica, pérdida de empleos, el romper con Rusia te empobrece, hace que las cosas cuesten más. Eso seguramente preocupa mucho más a los ciudadanos de a pie de Europa, ¿no? Ahora mismo, más que pensar en una guerra que ellos entenderían no tendría lugar. Entonces, es importante hablar de esto, es importante transmitírselos a ustedes con mucha seriedad, insisto, desde Prensa Alternativa. Y nada más que agregar, solo que si es que este contenido les ha parecido enriquecedor, nutritivo, suscríbanse al canal, que tenemos información muy, digamos, enfocada en la realidad que no se cuenta en otros medios. Esto es Prensa Alternativa, mi nombre es Enzo Anchante, me despido de ustedes con un fuerte abrazo, que esperemos la paz llegue pronto y nos estaremos reencontrando seguramente en una próxima oportunidad a través de este espacio, de esta plataforma Prensa Alternativa. Hasta pronto.